Mi hijo me miró directamente a los ojos y me dijo, «Papá, firma la casa a nombre de Paola. Ya es momento de que hagas algo útil por nosotros». Me quedé en silencio, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal en la cena, pero no me estaba pidiendo sal, me estaba exigiendo mi casa, el hogar que construí con mis propias manos, el techo bajo el cual él creció, los muros que guardan cada recuerdo de su infancia, de su madre, de todo lo que sacrifiqué para darle una vida digna. Y lo peor de todo, él no sabía que ya era demasiado tarde. La casa ya tenía un nuevo dueño. Mi nombre es Aldo Iván Vargas, tengo 59 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó quitarme lo único que me quedaba, sin saber que yo ya había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si te gustan este tipo de historias reales, historias de vida que nos hacen reflexionar sobre la familia, el respeto y la dignidad, por favor suscríbete a este canal. Estamos trabajando para llegar a los 10,000 suscriptores, y tu apoyo significa todo para mí. Déjame en los comentarios de qué país nos estás viendo. Me encantaría saber dónde están nuestros oyentes. Y si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like. Nuestra meta es llegar a 400 likes en este video. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas historias. Ahora sí, permíteme contarte cómo llegué a este momento. Era un martes por la tarde cuando Fernando, mi hijo, llegó a casa con Paola, su esposa. Hacía semanas que no los veía. Desde que se casaron hace 3 años, las visitas se volvieron cada vez más escasas, más frías, más calculadas. Ese día llegaron sin avisar. Escuché el motor de su camioneta afuera, ese vehículo nuevo que él tanto presumía, pero que yo sabía que apenas podía pagar. La puerta se abrió sin que tocaran. Ya ni siquiera tocaban. «Hola, papá», dijo Fernando entrando como si fuera dueño del lugar. Paola venía detrás de él, con esa mirada que siempre me hacía sentir incómodo. Una mirada que evaluaba, que calculaba, que juzgaba cada rincón de mi modesta casa. «Fernando, hijo, qué sorpresa», dije levantándome del sofá donde estaba leyendo el periódico. «¿Quieren algo de tomar? ¿Café?» «No venimos por café, papá», respondió él con un tono seco. Se sentó en el sillón frente a mí sin quitarse los zapatos, algo que su madre nunca habría permitido. Paola se quedó de pie, cruzada de brazos, como si fuera la supervisora de una negociación empresarial. El silencio que siguió fue incómodo. Yo esperaba que me contaran algo, que me preguntaran cómo estaba, que mostraran aunque fuera un mínimo interés en mi vida. Pero no, «Tenemos que hablar», dijo finalmente Fernando, y esas palabras hicieron que mi estómago se contrajera. Nada bueno empieza con «tenemos que hablar», dicho en ese tono. «Dime, hijo». «Es sobre la casa», continuó, y sentí cómo el aire se volvía más pesado. «Paola y yo hemos estado pensando. Tú estás solo aquí, esta casa es demasiado grande para una sola persona. Estás desperdiciando espacio, desperdiciando recursos. No tiene sentido». Cada palabra era como una puñalada. Desperdiciando. Esta casa que construí ladrillo por ladrillo, donde crié a mi hijo después de que su madre muriera, era un desperdicio. «No entiendo a dónde quieres llegar, Fernando», dije tratando de mantener la calma. Paola dio un paso. «Adelante. Lo que Fernando está tratando de decirte, suegro, es que sería mejor para todos que la casa estuviera a nombre de alguien más joven, alguien que pueda mantenerla, aprovecharla mejor». «¿Alguien como ustedes?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Exactamente», respondió Fernando sin un ápice de vergüenza. «Queremos que firmes la casa a nombre de Paola. Es lo más sensato. Así estarás asegurando nuestro futuro, el futuro de tu familia». Me quedé mirándolo, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había sido. El niño que lloraba cuando se caía y corría a mis brazos. El niño que me decía que yo era su héroe. Pero ese niño ya no estaba ahí. «¿Y yo?», pregunté con la voz quebrada. «¿Qué pasa conmigo?». «Tú puedes quedarte aquí, papá, no te estamos corriendo», dijo Fernando como si me estuviera haciendo un favor.
Solo queremos que el patrimonio esté protegido legalmente. Protegido. De mí. Su propio padre. En ese momento, mientras los veía ahí parados en mi sala, exigiendo mi casa, sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia mi hijo. Una mezcla de tristeza profunda y una extraña tranquilidad. Porque ellos no sabían lo que yo había hecho 3 semanas antes. No sabían que yo ya había visto venir esto. No sabían que la casa ya no estaba a mi nombre. Y definitivamente no sabían quién era el nuevo dueño. Para entender cómo llegamos a ese momento, necesito llevarte 24 años atrás. Yo tenía 35 años cuando perdí a Mónica, mi esposa, el amor de mi vida. Fernando apenas tenía 5 años. Cáncer de páncreas. En 6 meses se la llevó tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de procesar lo que estaba pasando. Me quedé solo con un niño pequeño, una hipoteca sin terminar de pagar, y un dolor en el pecho que pensé que nunca se iría. Pero no podía darme el lujo de derrumbarme. Fernando me necesitaba. Trabajaba como electricista. No ganaba mucho, pero era trabajo honesto. Me levantaba a las 5 de la mañana todos los días, preparaba el desayuno para Fernando. Lo dejaba con mi vecina doña Carmen para que lo llevara a la escuela, y me iba a trabajar. A veces hacía 2 turnos, a veces 3. Los fines de semana, cuando otros padres descansaban, yo trabajaba en la casa. La estaba construyendo yo mismo, con mis propias manos. Cada ladrillo que colocaba era una promesa para mi hijo. Tendrás un hogar, tendrás estabilidad, tendrás algo que nadie podrá quitarte. O eso pensaba. Fernando creció en esa casa. Cada rincón tiene una historia. La marca en 1910, la pared de la cocina donde medíamos su altura cada cumpleaños. La ventana de su cuarto, que reparé 5 veces porque le encantaba trepar por ella. El jardín donde enterramos a su primer perro, Canelo. Nunca le faltó nada. Tal vez no tuvimos lujos, pero tuvo educación, comida, ropa limpia y sobre todo tuvo amor. Todo el amor que un padre viudo podía dar. Lo apoyé cuando quiso estudiar administración de empresas en la universidad. Me endeudé para pagar sus colegiaturas. Vendí mi camioneta y empecé a usar el transporte público para que él pudiera terminar su carrera. Papá, voy a tener un buen trabajo y te voy a devolver todo, me decía. Vas a estar orgulloso de mí. Y lo estaba. Cuando se graduó, lloré como no lloraba desde el funeral de Mónica. Mi hijo, universitario, el primer profesionista de la familia, consiguió trabajo en una empresa mediana. No ganaba tanto como esperaba, pero era un comienzo. Luego, hace 4 años, conoció a Paola en una conferencia de trabajo. Al principio me alegré. Mi hijo había encontrado a alguien. Ya era hora de que formara su propia familia. Pero cuando la conocí, algo en mi interior se inquietó. Paola venía de una familia con más recursos que nosotros. No era rica, pero definitivamente acostumbrada a un nivel de vida superior. Y desde el primer día, lo noté en la forma en que miraba mi casa. Con desdén, con decepción. ¿Aquí creciste?, le preguntó a Fernando la primera vez que vino. No fue una pregunta inocente, fue un juicio. Las cosas cambiaron después de la boda. Fernando empezó a visitarme menos. Cuando venía era diferente, más distante, más crítico. Papá, deberías remodelar la sala, me decía. Papá, esas cortinas están muy viejas. Papá, ¿por qué no vendes esta casa y te compras un departamento más pequeño? Podrías darnos el dinero sobrante para nuestro enganche. Siempre dinero, siempre la casa, siempre lo que yo podía darles. Nunca más me preguntó cómo estaba yo. Nunca más se sentó conmigo a tomar café como antes. Nunca más fue mi hijo. Se había convertido en un extraño que solo me visitaba cuando necesitaba algo. Y ese día, cuando me exigió que firmara la casa a nombre de Paola, confirmé lo que ya venía sospechando desde hacía meses. Había perdido a mi hijo mucho antes de ese momento. Pero lo que ellos no sabían es que yo también había estado tomando mis propias decisiones. Los meses previos a esa tarde en que me exigieron la casa fueron una lenta agonía. Una muerte por 1000 cortes, como dicen. Todo comenzó sutilmente, tan gradual que al principio no quise verlo. 3 meses antes de la conversación,
Fernando me llamó por teléfono. Era raro porque casi nunca llamaba. Papá, Paola y yo vamos a pasar el domingo. ¿Puedes preparar tu mole? Hace tiempo que no lo comemos. Me emocioné como un tonto. Mi hijo quería mi mole. Quería pasar tiempo conmigo. Compré los ingredientes más frescos. Pasé todo el sábado cocinando. Limpié la casa de arriba a abajo. Llegaron 2 horas tarde. No sé, disculparon. Durante la comida, Paola apenas probó bocado. Está muy condimentado para mí, dijo con una mueca. Fernando no la contradijo. Él, que de niño se comía 2 platos seguidos de mi mole. Después de comer, Fernando se paró y empezó a caminar por la casa como inspector de bienes raíces. Papá, esta casa necesita muchas reparaciones, dijo tocando las paredes. El techo tiene filtraciones, ¿verdad? La instalación eléctrica debe estar obsoleta. ¿Cuándo fue la última vez que le diste mantenimiento? La casa está bien, hijo, la mantengo lo mejor que puedo. Lo mejor que puedes no es suficiente, intervino Paola. Una propiedad como esta necesita inversión constante. Si no, pierde valor. Valor. Esa palabra otra vez. No planeo venderla, dije firmemente. Nadie está hablando de vender, suegro, respondió Paola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo decimos que sería una lástima que se deteriorara por falta de recursos. 2 semanas después, volvieron. Esta vez, sin avisar. Era un viernes por la noche. Yo estaba cenando solo, como siempre, viendo las noticias. Tocaron la puerta con insistencia. Papá, necesitamos hablar, dijo Fernando entrando sin esperar invitación. Venían agitados, como si hubieran estado discutiendo en el carro. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? No, papá, no está todo bien, explotó Fernando. Paola y yo estamos ahogados financieramente. La camioneta, el departamento que rentamos, todo está carísimo. Y tú aquí, solo, en una casa de 4 recámaras. Fernando, sí, necesitan dinero. No queremos tu dinero, papá, me interrumpió. Paola lo miraba, como dándole ánimos para continuar. Queremos ser inteligentes. Queremos una solución a largo plazo. ¿Qué solución? Se miraron entre ellos. Que nos dejes vivir aquí, contigo, así dividimos gastos, cuidamos la casa y todos ganamos. Mi corazón se aceleró. ¿Vivir juntos? Por un segundo, la idea me ilusionó. Tal vez así podríamos recuperar la relación. Tal vez volvería a tener una familia. ¿Vivir aquí, los 3 juntos?, pregunté. Exacto, dijo Paola, pero necesitaríamos hacer algunos cambios. Estas cortinas tienen que irse. Este mueble tan viejo también. Y tu cuarto, el principal, es el más grande. Tendría más sentido que tú te cambiaras al cuarto de servicio y nosotros tomáramos el principal. Somos una pareja joven, necesitamos espacio. Las palabras me golpearon como balde de agua fría. No querían vivir conmigo. Querían que yo viviera en mi casa como un huésped de 1900 a segunda clase. No, dije simplemente. ¿Cómo que no? Fernando levantó la voz. No voy a cambiarme al cuarto de servicio en mi propia casa, y no voy a hacer cambios para que ustedes se sientan cómodos en mi hogar. Paola soltó una risa amarga. ¿Ves? Te lo dije. Es un egoísta. Prefiere estar solo en su casa vieja que ayudar a su propio hijo. Yo no soy egoísta, respondí, tratando de mantener la calma. He dado todo por mi hijo. ¿Todo? ¿Todo? Fernando me miró con ojos que ya no reconocía. Si hubieras dado todo, habrías ahorrado más, habrías invertido mejor, habrías dejado algo de valor para tu familia. Esta casa es algo de valor. La construí para ti. Pues entonces dámela, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Si la construiste para mí, pásala a mi nombre, o mejor aún, al nombre de Paola, por cuestiones fiscales. Esa noche se fueron dando un portazo. No dormí. Me quedé sentado en la sala, en la oscuridad, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. La semana siguiente fue un bombardeo constante. Mensajes de texto, llamadas. Fernando me enviaba artículos sobre herencias, sobre planificación patrimonial, sobre asegurar el futuro de la familia. Paola me agregó a un grupo de WhatsApp llamado Asuntos Familiares Importantes, donde compartía fotos de casas remodeladas, con mensajes como «Miren el potencial que podría tener una propiedad bien cuidada». Era una campaña coordinada,
una presión psicológica constante. Me visitaron 2 veces más, cada vez con más presión, cada vez con menos sutileza. Papá, ya no eres joven, ¿qué va a pasar si te enfermas? Si te pasa algo, la casa quedaría en el limbo legal. Es mejor arreglar esto ahora. Papá, piensa en tus futuros nietos. ¿No quieres que crezcan en una casa digna? Porque con lo que gana Fernando, nunca vamos a poder comprar una propiedad. Tú eres nuestra única esperanza. Esperanza. Me estaban convirtiendo en su esperanza mientras me hacían sentir como un estorbo. Fue entonces, hace un mes, cuando tomé una decisión. Fui a ver a don Roberto, mi amigo de toda la vida y notario público. Le conté todo. Le mostré los mensajes, le expliqué la situación. Aldo, me dijo con tristeza en los ojos, lo que te están haciendo es abuso. Es maltrato. Es mi hijo, Roberto. Por eso duele más. Me ofreció un café y hablamos durante horas. Me explicó opciones legales, me habló de testamentos, de fideicomisos, de protección patrimonial, y entonces me habló de algo que nunca había considerado. Hay una organización aquí en la ciudad, me dijo. Se llama Hogar del Atardecer. Es un refugio para ancianos abandonados, personas de la tercera edad que no tienen familia o cuya familia los despreció. Están buscando una casa para expandir sus servicios, para ayudar a más gente. Me mostró fotos, testimonios, historias de personas como yo, pero que no tuvieron la suerte de tener un techo propio. Algo hizo clic en mi mente. ¿Y si les donara mi casa?, pregunté. Don Roberto me miró sorprendido. ¿Estás seguro, Aldo? No, admití. Pero necesito hacer algo. No puedo dejar que mi hijo se quede con esta casa después de cómo me ha tratado. No lo merecería. Y yo no quiero terminar mis días sabiendo que mi sacrificio alimentó su egoísmo. Esa tarde empezamos los trámites. 3 semanas después, la casa ya no estaba a mi nombre, y Fernando no tenía ni idea. Pero estaba a punto de descubrirlo de la manera más impactante posible. Los días después de firmar los papeles en la notaría fueron extraños. Caminaba por mi casa sabiendo que ya no era técnicamente mía, pero sintiéndome más libre que nunca. Era una sensación agridulce. Por un lado, había perdido mi patrimonio. Por otro, había tomado el control de mi propia vida por primera vez en años. Don Roberto me había asegurado que podía quedarme viviendo en la casa el tiempo que necesitara. La organización Hogar del Atardecer no necesitaba la propiedad inmediatamente. Tenían que preparar los permisos y la logística para convertirla en un refugio. Mientras tanto, era como si nada hubiera cambiado, excepto que todo había cambiado. Fernando no sabía nada. Seguía enviándome mensajes, seguía presionándome. La presión aumentaba cada día. Papá, necesitamos resolver esto pronto. Paola está embarazada. Ese mensaje llegó un martes por la mañana. Lo leí 3 veces. ¿Embarazada? ¿Iba a ser abuelo? Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Un bebé, un nieto. Tal vez esto cambiaría las cosas. Tal vez el nacimiento de una nueva vida suavizaría el corazón de mi hijo. Llamé inmediatamente. Fernando, hijo, acabo de ver tu mensaje. ¿Es verdad? ¿Voy a ser abuelo? Sí, papá, respondió con un tono que no era de celebración. Por eso necesitamos la casa más que nunca. Un bebé necesita espacio, necesita estabilidad, necesita un patrimonio familiar sólido. Mi esperanza se desintegró como arena entre los dedos. No me estaba compartiendo la alegría de un embarazo. Me estaba usando. Estaba usando a su hijo no, nacido como herramienta de manipulación. Fernando, si van a tener un bebé, me encantaría ayudar de otras formas. Puedo cuidarlo mientras ustedes trabajan, puedo... No queremos que lo cuides, papá. Queremos la casa. Es lo único que te estamos pidiendo. ¿Tan difícil es entender que tu nieto merece crecer con seguridad patrimonial? Colgué sin responder. Mis manos temblaban. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo de mi recámara, el mismo techo que había pintado con mis propias manos hace 20 años, y me preguntaba cómo había llegado a este punto. 2 días después llegó sin avisar. Pero esta vez no venía con Paola. Venía con alguien más.
Un hombre en traje que se presentó como el licenciado Mendoza, asesor legal de la familia Vargas. «¿Qué es esto, Fernando?», pregunté mientras entraban a mi sala. «Papá, trajimos al licenciado Mendoza para que nos ayude a formalizar la transferencia de la propiedad. Así todo queda legal, todos quedamos tranquilos». El licenciado abrió su portafolio y sacó documentos. Los colocó sobre mi mesa de centro como si estuviera cerrando un negocio. «Señor Vargas», dijo con voz profesional, «estos son los documentos de donación. Básicamente, usted transferiría la propiedad a nombre de la señora Paola Sánchez de Vargas, manteniendo usted un usufructo vitalicio, lo que significa que puede seguir viviendo aquí hasta su fallecimiento». «Hasta mi fallecimiento», repetí. Las palabras sonaban como una sentencia de muerte. «Es la mejor opción para todos», intervino Fernando. «Tú te quedas aquí viviendo tranquilo y nosotros aseguramos el futuro de tu nieto». «¿Y si me opongo?». El silencio que siguió fue espeso, incómodo. «¿Por qué te opondrías, papá?», preguntó Fernando con un tono que me asustó. «¿No quieres lo mejor para tu nieto, para tu familia? ¿O es que prefieres que esta casa se la queden extraños cuando ya no estés?». La amenaza implícita estaba ahí. Si no hacía lo que querían, me cortarían completamente. No conocería a mi nieto, me dejarían morir solo. «Necesito pensarlo», dije finalmente. «Ya has tenido meses para pensarlo», explotó Fernando. «¿Cuánto tiempo más necesitas? El bebé nacerá en 7 meses. Queremos tener esto resuelto antes». El licenciado Mendoza carraspeó. «Señor Vargas, le dejamos los documentos. Tiene hasta el viernes para firmarlos. Si no lo hace, bueno», miró a Fernando, «tendremos que explorar otras opciones legales». «¿Otras opciones legales?», pregunté. «¿Me estás amenazando? ¿En mi propia casa?». «Nadie está amenazando a nadie, papá», dijo Fernando levantándose. «Solo estamos siendo claros. O firmas voluntariamente, o tendremos que hacer las cosas de manera más complicada». Se fueron dejando los documentos sobre la mesa. Los miré durante horas sin tocarlos, como si fueran veneno. Esa noche llamé a don Roberto. «Roberto, están presionándome. Trajeron un abogado. Me dieron un ultimátum». «Aldo, escúchame bien», dijo mi amigo con voz seria. «No firmes nada. Esos documentos probablemente están diseñados para dejarte sin protección alguna. Y aunque no lo estuvieran, ya no puedes donar lo que no es tuyo. La casa ya no está a tu nombre, ¿recuerdas?». Tenía razón. No podía donar lo que ya había donado. «¿Qué hago, Roberto?». «Espera al viernes. Si vienen ese día como dijeron, diles la verdad, con calma, con dignidad, y yo estaré ahí contigo si quieres». El viernes llegó como un trueno que ves venir, pero no puedes evitar. Fernando llegó a las 3 de la tarde. Esta vez sí venía con Paola, y con el licenciado Mendoza, y con una escribana pública para dar fe del acto. Venían preparados, venían a cerrar el trato. Entraron en procesión como si fueran dueños del lugar. Paola ni siquiera me saludó. Se sentó en el sofá acariciando su vientre, que apenas se notaba, en un gesto teatral de madre protectora. «Papá, espero que hayas tomado la decisión correcta», dijo Fernando colocando un bolígrafo elegante sobre los documentos. «Por tu nieto, por tu familia». El licenciado Mendoza abrió su portafolio. La escribana preparó su sello oficial. Todos me miraban esperando que firmara. Don Roberto, que había llegado minutos antes como prometió, estaba parado junto a la ventana, dándome una mirada de apoyo. «No voy a firmar», dije con voz tranquila pero firme. Fernando dejó escapar un suspiro de frustración. «Papá, por favor, no empieces otra vez con...». «No voy a firmar», repetí, «porque no puedo donar algo que ya no me pertenece». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. «¿Qué dijiste?», preguntó Fernando levantándose lentamente. «Que la casa ya no está a mi nombre, ya tiene un nuevo dueño». Paola se puso de pie de golpe. «¿Qué hiciste, viejo loco? Hace 3 semanas firmé los papeles de donación. Esta casa ya no es mía». Fernando se acercó a mí con el rostro desencajado. Estás mintiendo para evitar dárnosla». Don Roberto dio un paso adelante. «No está mintiendo. Yo hice los trámites personalmente».
La donación está registrada, es legal y es irreversible. ¿A quién?, gritó Fernando. ¿A quién le diste mi casa? ¿A quién le diste la casa donde crecí, la casa de mi madre? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. A gente que la va a apreciar más que tú. A gente que realmente la necesita. Fernando arrebató los documentos de las manos del licenciado Mendoza y los arrojó al suelo con furia. «No tenías derecho», gritó con una voz que nunca le había escuchado. «Esta casa era mía. Era mi herencia, era lo único que valías». Esas últimas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. ¿Lo único que valía? Sí, continuó gritando mientras Paola sollozaba teatralmente en el sofá. Nunca ganaste lo suficiente, nunca fuiste ambicioso, nunca nos diste nada más que esta casa. ¿Y ahora, ni siquiera eso? ¿A quién se la diste? ¿A quién, papá? Me sequé las lágrimas y respiré profundo. A la organización Hogar del Atardecer. Es un refugio para ancianos abandonados. ¿Ancianos? ¡Abandonados! Paola se levantó del sofá como impulsada por un resorte. ¿Le diste nuestra casa a unos ancianos muertos de hambre en lugar de a tu propio nieto? No es su casa, Paola, intervino don Roberto con firmeza. Nunca fue su casa, y el señor Vargas tiene todo el derecho legal de hacer con su propiedad lo que considere apropiado. El licenciado Mendoza, claramente incómodo con la situación, comenzó a guardar sus documentos. Señor Vargas, yo no sabía que la propiedad ya había sido transferida. Esta situación es irregular. Yo me retiro. No se va a ningún lado, le gritó Fernando. Esto tiene que poder revertirse. Tiene que haber algo que podamos hacer. Me temo que no, respondió el licenciado. Una donación registrada y aceptada por la parte beneficiaria es un acto jurídico consumado. A menos que haya vicio en el consentimiento, dolo o incapacidad mental del donante en el momento de la firma, no hay forma de revertirlo. Paola se acercó a mí con los ojos llenos de odio. Estabas loco cuando lo firmaste. Claramente no estabas en tus 5 sentidos. Podemos probarlo. Podemos decir que don Roberto aquí te manipuló. Señora, don Roberto sacó una carpeta de su portafolio. Como notario, tengo la obligación legal de verificar la capacidad mental del donante. El señor Vargas fue evaluado por un médico psiquiatra certificado antes de la firma. Aquí está el certificado médico. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Además, todo el proceso fue grabado en video como es requerido por la ley en donaciones de este tipo. ¿Quieren ver la grabación? Fernando me miró como si fuera un enemigo. ¿Planeaste esto? ¿Lo planeaste todo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo decidiste traicionar a tu propia familia? No los traicioné, dije con voz temblorosa pero firme. Ustedes me traicionaron primero. Cada visita, cada llamada, cada mensaje. Todo era sobre la casa. Nunca sobre mí. Nunca sobre cómo estaba. Nunca sobre si necesitaba algo. Solo querían mi propiedad. «Porque es lo único que tienes para dar», gritó Fernando. «No tienes dinero. No tienes ahorros. No tienes nada más que ofrecer». El silencio que siguió a esas palabras fue demoledor. «Tienes razón», dije finalmente, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. «No tengo dinero, no tengo ahorros. ¿Y sabes por qué? Porque cada centavo que gané lo invertí en ti, en tu educación, en tu futuro, en darte lo que yo nunca tuve. Vendí mi camioneta para pagar tu último semestre. Trabajé doble turno durante años para que tuvieras una graduación digna. Pospuse cirugías que necesitaba para pagar tus libros. Nadie te pidió que hicieras eso», dijo Paola con desprecio. «No», acepté. «Nadie me lo pidió. Lo hice porque era mi hijo, porque lo amaba, porque pensé que así él vería el valor del sacrificio, de la familia, del amor que no se mide en propiedades». Fernando dio un paso hacia mí. Por un momento pensé que iba a golpearme. «¿Y qué hay de tu nieto? ¿No piensas en él? ¿Qué va a heredar? ¿Nada? Va a heredar algo mucho más valioso que una casa», respondí. «Va a heredar la lección de que la dignidad no se negocia, que el amor no se compra, y que tratar mal a las personas mayores, especialmente a tus propios padres, tiene consecuencias». «¿Consecuencias?», se burló Paola. «La única consecuencia es que te vas a morir solo,
porque no vamos a volver, nunca, y tu nieto, cuando nazca, ni siquiera va a saber que exististe. Esas palabras fueron diseñadas para destruirme, y casi lo lograron. Eso, dije con la voz quebrada, es decisión de ustedes, pero no voy a ser chantajeado con el amor de mi nieto. Si para conocerlo tengo que entregarles todo lo que soy, todo lo que construí, toda mi dignidad, entonces prefiero no conocerlo. Fernando recogió sus cosas del sofá. Su rostro era una máscara de furia contenida. Esto no se va a quedar así. Vamos a investigar. Vamos a encontrar alguna irregularidad. Vamos a recuperar lo que es nuestro. No es de ustedes, repetí. Nunca lo fue. Era mi herencia, gritó una última vez antes de dirigirse a la puerta. La herencia se gana con amor y respeto, le dije a su espalda. Ustedes solo mostraron codicia. Paola lo siguió, no sin antes voltearse para lanzarme una última mirada llena de veneno. Eres un viejo amargado y egoísta. Espero que tu conciencia te permita dormir cuando sepas que tu nieto está creciendo sin las oportunidades que tú pudiste darle. Mi conciencia está tranquila, mentí, porque en realidad mi corazón estaba destrozado. El licenciado Mendoza se disculpó torpemente y salió detrás de ellos. La escribana, que había permanecido en silencio todo el tiempo, guardó sus cosas y se marchó sin decir palabra. Don Roberto cerró la puerta después de que todos se fueron. El silencio en la casa era ensordecedor. ¿Hice lo correcto, Roberto?, pregunté dejándome caer en el sofá. Mi amigo se sentó junto a mí. Hiciste lo único que podías hacer para mantener tu dignidad. Y créeme, Aldo, la dignidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú se lo permitas. Acabo de perder a mi hijo. No, me corrigió. Ya lo habías perdido hace tiempo. Hoy solo lo confirmaste. Lloré. Lloré como no lloraba desde la muerte de Mónica. Don Roberto se quedó conmigo en silencio, siendo el amigo que necesitaba. Cuando finalmente me calmé, me limpié el rostro y miré alrededor de mi sala. Esta casa que ya no era mía legalmente, pero que seguía siendo mi hogar. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, dijo don Roberto con una sonrisa triste. Ahora vives. Vives sabiendo que hiciste lo correcto. Y esperas. ¿Esperar qué? A que tu hijo, algún día, entienda lo que hizo. A que la vida le enseñe las lecciones que tú no pudiste enseñarle. O simplemente esperas a estar en paz contigo mismo. Esa noche, solo en mi casa, me senté en el jardín donde Fernando jugaba de niño. Recordé al pequeño que corría persiguiendo mariposas, que me abrazaba cuando tenía miedo, que me decía que yo era su héroe, y me pregunté en qué momento ese niño murió y se convirtió en el hombre que acababa de gritarme que yo era lo único que valía. Pero la historia no terminaba ahí. Lo que vino después nadie, ni yo mismo, lo esperaba. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno silencioso. Fernando no volvió, no llamó, no escribió. Era como si hubiera muerto, pero los mensajes de Paola llegaban a todas horas. Mensajes llenos de rabia, de insultos, de amenazas veladas. Vas a arrepentirte de esto. Le estás robando el futuro a tu nieto. Eres un viejo malagradecido después de todo lo que Fernando hizo por ti. Vamos a demandarte. Vamos a probar que estabas senil. Bloqueé su número. Pero el daño ya estaba hecho. No podía dormir. Apenas comía. La casa, tan llena de recuerdos, ahora se sentía como una tumba. Fue don Roberto quien me sacó del pozo. Aldo, necesitas salir de aquí. Ven, acompáñame a conocer a la gente de Hogar del Atardecer. Quieren agradecerte personalmente. No quería ir. No tenía fuerzas, pero Roberto insistió. La sede temporal de la organización estaba en un edificio modesto del centro. Al entrar, me recibió una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida. Señor Vargas, soy Elena Ruiz, directora de la organización. No sabe cuánto significa para nosotros lo que ha hecho. Me llevó a recorrer las instalaciones. Había unos 15 ancianos ahí, algunos en sillas de ruedas, otros jugando dominó, otros simplemente sentados mirando por la ventana. Estos son nuestros residentes actuales, explicó Elena. Todos fueron abandonados por sus familias, algunos vivían en la calle, otros en condiciones deplorables.
Aquí tienen techo, comida, atención médica y, sobre todo, dignidad. Un anciano se acercó a mí apoyándose en un bastón. ¿Usted es el señor que donó su casa? Asentí sin poder hablar. Dios lo bendiga, dijo con lágrimas en los ojos. Mi hijo me dejó en un asilo del gobierno donde me trataban como basura. Aquí me tratan como persona. Si no fuera por gente como usted, yo estaría muerto en alguna cuneta. Algo dentro de mí se movió. Este hombre podría haber sido yo. Si Fernando hubiera tenido su forma, tal vez yo hubiera terminado exactamente así. Con su casa, continuó Elena, podremos recibir a 20 personas más. 20 ancianos que actualmente están sufriendo tendrán un lugar digno donde pasar sus últimos años. ¿Y yo?, pregunté. ¿Cuándo necesitan que desocupe? Elena me miró sorprendida. ¿Desocupar? Señor Vargas, el acuerdo es que usted puede vivir ahí todo el tiempo que necesite. Es su hogar. Cuando usted esté listo, cuando usted decida, nos avisará. Algunos donantes viven años en la propiedad donada. Otros deciden mudarse antes. Es su decisión. ¿Y si necesitan el espacio antes? Esperaremos, dijo firmemente. Usted nos dio un regalo invaluable. Lo mínimo que podemos hacer es respetarlo y honrarlo. Regresé a casa ese día sintiéndome diferente, más ligero. Por primera vez en semanas pude dormir, pero la paz duró poco. 3 días después, un sábado por la mañana, escuché ruido afuera. Al asomarme por la ventana vi la camioneta de Fernando estacionada. Pero no venía solo. Venía con Paola, con sus padres y con otros 2 hombres que no reconocí. Tocaron la puerta con violencia. Cuando abrí, Fernando me empujó hacia adentro sin miramientos. «Vinimos por las escrituras», dijo sin saludar. «Las escrituras originales de la casa. Queremos verificar que la donación se hizo correctamente». «No tengo por qué mostrarte nada», respondí. «Todo está registrado legalmente». El padre de Paola, un hombre corpulento con expresión amenazante, dio un paso hacia mí. «Mire, señor, no queremos problemas, solo queremos ver los papeles». «¿O qué?», pregunté sintiendo miedo pero manteniéndome firme. «¿Van a golpear a un anciano?» «Nadie va a golpear a nadie», intervino Paola. «Pero tenemos derecho a verificar que no hubo fraude en la transacción». «No tienen ningún derecho», dije. «Ahora salgan de mi casa». «¿Tu casa?», se burló Fernando. «Ya no es tu casa, ¿recuerdas? Es de esos viejos buenos para nada». Uno de los hombres que no conocía comenzó a revisar los muebles de la sala. «¿Qué está haciendo?», grité. «Buscando los documentos», respondió con tranquilidad escalofriante. «Salgan ahora o llamo a la policía». «Llámala», desafió Paola. «A ver qué les dices, que tu familia vino a visitarte». Corrí al teléfono y marqué, pero Fernando me lo arrebató de las manos. «Papá, papá, papá», dijo con una sonrisa fría. «¿De verdad crees que vamos a dejar que nos robes así? Esta casa valía 2 millones de pesos. 2 millones. Era nuestra seguridad, el futuro de nuestro hijo, y tú se lo regalaste a extraños». «No son extraños», dije temblando. «Son personas que realmente lo necesitan». «Nosotros lo necesitábamos», gritó perdiendo el control. «Estamos endeudados hasta el cuello. La camioneta está a punto de ser embargada. El departamento donde vivimos nos lo van a quitar. Y tú tenías la solución y la tiraste a la basura». «Entonces vendan la camioneta», dije. «Consigan un departamento más barato. Vivan de acuerdo a sus ingresos». «¿Vivir como tú?», escupió Paola. «¿Como un pobre miserable? ¿Eso querías para tu nieto? ¿Que creciera en la pobreza?» «No soy miserable, soy digno. Hay una diferencia». El padre de Paola se acercó peligrosamente. «Mire, viejo terco, si no quiere darnos los documentos voluntariamente, los vamos a encontrar de todos modos». En ese momento, escuché una voz desde la puerta. «No, van a encontrar nada». Era don Roberto, acompañado de 2 policías. «Señor notario», saludó uno de los oficiales. «Recibimos su llamada. Oficiales, estos individuos entraron por la fuerza a la propiedad del señor Vargas y están amenazándolo y revolviendo sus pertenencias sin autorización». «Eso es mentira», gritó Fernando. «Es mi padre. Tengo derecho a estar aquí». «No después de lo que acaba de hacer», dijo el oficial.
Señor Vargas, quiere presentar cargos por allanamiento y amenazas. Me quedé en silencio mirando a mi hijo. Tenía la opción de destruirlo legalmente en ese momento. Solo quiero que se vayan, dije finalmente. Todos. Y que no vuelvan nunca. Papá, empezó Fernando, y por primera vez desde hace meses vi un atisbo de miedo en sus ojos. No, lo interrumpí. Ya no soy tu papá. Un padre es alguien a quien respetas, a quien amas, a quien cuidas. Yo solo fui tu fuente de recursos, y ahora que el pozo se secó, ya no tienes uso para mí. Los oficiales los escoltaron, afuera. Los padres de Paola salieron murmurando amenazas. Paola lloraba dramáticamente. Fernando me miraba con un odio que me hizo entender que realmente lo había perdido para siempre. Desde la puerta lo vi subir a su camioneta. Antes de arrancar, bajó la ventana. «Cuando nazca tu nieto», gritó, «le voy a decir que su abuelo prefirió a extraños antes que a él, que nos abandonó, que fue un egoísta». «Dile lo que quieras», respondí. «Pero cuando crezca y te pregunte por qué no tiene abuelo, asegúrate de contarle la verdad completa, incluyendo la parte donde intentaste robarle su casa». Se fueron derrapando. Los vecinos, que habían salido a ver el escándalo, me miraban con una mezcla de lástima y admiración. Don Roberto puso su mano en mi hombro. «Lo hiciste bien». «No se siente bien», admití. «Nunca se siente bien hacer lo correcto cuando lastima a quienes amas, pero es necesario». Esa noche, los vecinos empezaron a tocar a mi puerta. Doña Carmen, la que cuidó a Fernando de niño. Don Miguel, el de la tienda. La familia Rodríguez del número 47. Todos traían comida, compañía, palabras de apoyo. «Aldo, hiciste lo correcto», decía uno. «Ese muchacho perdió el norte», decía otro. «Tu casa va a ayudar a mucha gente que realmente lo necesita», aseguraba alguien más. Mi casa, que se había sentido como una tumba días atrás, se llenó de vida, de risas, de solidaridad. Y entendí algo. Había perdido a mi hijo, pero había ganado algo más valioso. Había recuperado mi dignidad. Pero la vida tenía preparada una última lección, tanto para mí como para Fernando. 6 meses después. La casa ya no era solo mía, tampoco era solo de Hogar del Atardecer. Era de todos. Elena y su equipo habían comenzado lentamente la transformación. Primero adaptaron el garaje como oficina administrativa. Luego, con mi permiso, convirtieron 2 de las habitaciones vacías en dormitorios para 2 ancianas, doña Lupita y doña Socorro. Al principio me resistí. «Elena, yo puedo irme. No necesitan cuidarme como un inválido». «Señor Aldo», me dijo con esa sonrisa que ya conocía bien, «usted no es un inválido. Es parte de nuestra familia. Y además, doña Lupita cocina delicioso. De verdad quiere perderse su mole». Doña Lupita resultó ser una mujer de 78 años que había sido abandonada por sus 3 hijos en un asilo horrible. Cuando llegó a mi casa, pesaba apenas 40 kilos. Ahora, 6 meses después, había recuperado peso, color en las mejillas y, sobre todo, las ganas de vivir. «Don Aldo», me decía mientras preparaba el desayuno, «esta casa tiene algo especial. Se siente el amor con el que fue construida. Se siente en cada pared». Doña Socorro, de 81 años, había sido echada a la calle por su nuera cuando enviudó. «Mi hijo era bueno», me contaba, «pero cuando murió su esposa me dijo que ya no había lugar para mí. Me quitó todo, hasta los anillos de mi matrimonio». Escuchar sus historias me hacía entender que mi decisión había sido correcta. Estos no eran extraños. Eran espejos de lo que yo pude haber sido. Los vecinos del barrio se involucraron. Doña Carmen organizaba clases de tejido para las ancianas. Don Miguel donaba comida de su tienda. Los jóvenes de la cuadra venían los fines de semana a ayudar con reparaciones. Mi casa se convirtió en el corazón del barrio. Y yo, por primera vez en años, no me sentía solo. Fernando nunca volvió, nunca llamó. De vez en cuando me llegaban noticias por conocidos mutuos, que había tenido que vender la camioneta, que se había mudado a Minonsend, un departamento más pequeño, que Paola estaba furiosa con él por no haber peleado más por la casa, que su matrimonio estaba en crisis. No sentí satisfacción al escuchar eso.
solo una profunda tristeza. En febrero nació mi nieto. Me enteré porque don Miguel vio el anuncio en el Facebook de Fernando. Se llamaba Mateo. Lloré esa noche mirando la foto pixelada del bebé, mi nieto, un niño que nunca conocería a su abuelo. Pero la vida, como siempre, tiene formas misteriosas de actuar. Un domingo de 1908, abril, 3 meses después del nacimiento de Mateo, alguien tocó a mi puerta. Era Fernando, pero no era el Fernando arrogante y demandante de antes. Era un hombre derrotado, con ojeras profundas, ropa arrugada y cargando un bebé en brazos. «Papá», dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo». Casi no lo reconocí. Había envejecido 10 años en 6 meses. Lo dejé pasar. Doña Lupita, que estaba en la cocina, se retiró discretamente. Nos sentamos en la misma sala donde meses atrás me había exigido la casa, pero ahora todo era diferente. «Este es Mateo», dijo mostrándome al bebé que dormía. «Tu nieto». Lo miré. Era hermoso, pequeño, perfecto, inocente. «¿Por qué viniste, Fernando?» «Porque…» Se le quebró la voz. «Porque tenías razón, en todo». El silencio se extendió. El bebé se movió en sus brazos. «Paola me dejó», continuó. «Se llevó todo lo poco que teníamos. Dijo que yo era un fracaso, que había desperdiciado la oportunidad de asegurar nuestro futuro, que por mi culpa nuestro hijo iba a crecer en la pobreza. ¿Y el bebé? Lo dejó conmigo. Dijo que no podía cuidarlo sola, que necesitaba rehacerse su vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Papá, estoy quebrado, perdí el trabajo, debo 3 meses de renta, no tengo para la fórmula del bebé, no tengo nada». Parte de mí quería decirle, «¿Ves? Esto es lo que pasa cuando solo piensas en dinero». Pero miré al bebé y no pude. «¿Y vienes a pedir qué?» «No vengo a pedir nada», dijo limpiándose las lágrimas. «Vengo a disculparme. Vengo a decirte que pasé estos meses odiándote, culpándote, y solo hasta ahora entiendo lo que hiciste». «¿Qué entendiste?» «Que me convertí en el tipo de persona que abandona a su propio padre. El tipo de persona que solo ve a su familia como fuente de recursos. El tipo de persona que…» Hizo una pausa. «El tipo de persona que mi madre habría odiado». La mención de Mónica me partió el corazón. «Tu madre habría estado muy decepcionada», admití. «Lo sé», sollozó. «Y tú también». «Y lo siento, papá, lo siento tanto». El bebé empezó a llorar. Fernando lo mecía torpemente, claramente sin experiencia. «Dámelo», dije extendiendo los brazos. Tomé a mi nieto por primera vez. Era cálido, pequeño, indefenso. Y en ese momento entendí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. «Fernando», dije mientras calmaba al bebé, «voy a ayudarte, pero no con dinero, no con propiedades. Voy a ayudarte de la única forma que importa». «¿Cómo?» «Enseñándote a ser padre, como yo fui padre para ti. No perfecto, pero presente. No rico, pero comprometido. Después de todo lo que hice, eres mi hijo», dije simplemente. «Y ese bebé es mi nieto. Y la familia, la verdadera familia, no abandona, aunque duela, aunque cueste, aunque haya decepción». Fernando se abrazó a mí y al bebé. Lloró como no lloraba desde niño. Doña Lupita apareció en la puerta. «¿Preparé un biberón? Ese niño parece tener hambre». «Sí, por favor», respondí. Durante las siguientes semanas, Fernando empezó a visitarnos regularmente. Al principio era tímido, avergonzado, pero poco a poco empezó a integrarse. Doña Socorro le enseñó a hacer el biberón correctamente. Doña Lupita le mostró cómo bañar al bebé. Don Roberto lo ayudó a conseguir trabajo en una constructora. Y yo simplemente estuve ahí, como siempre había estado. Un día, mientras mecíamos a Mateo en el jardín, Fernando me preguntó, «¿Crees que algún día pueda compensarte por lo que hice?» «No hay nada que compensar», respondí. «Lo que hice con la casa lo hice por mí, por mi dignidad, por darle sentido a mi vida. Pero esta segunda oportunidad que te estoy dando, la hago por Mateo, porque él merece tener un padre que entienda lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que realmente importa?»
Que cuando tu hijo crezca y te mire vea a un hombre de honor, no a un hombre rico, sino a un hombre que sabe lo que vale. Que cuando tenga edad de entender, pueda escuchar la historia de cómo su padre se equivocó, pero tuvo el coraje de reconocerlo y cambiar. Fernando asintió en silencio. Hoy, 8 meses después de aquel día horrible en que me exigió la casa, Fernando viene todos los días. Trae a Mateo. A veces se queda a comer. A veces solo viene a platicar. La casa ya alberga a 5 ancianos permanentes. Pronto serán 10. Elena dice que en un año podrán llegar a los 20. Yo sigo viviendo aquí, en mi recámara, rodeado de gente que me aprecia no por lo que tengo, sino por lo que soy. ¿Me arrepiento de haber donado la casa? No. ¿Duele ver que mi hijo tuvo que tocar fondo para entender las lecciones que traté de enseñarle? Sí, todos los días. Pero cuando cargo a mi nieto, cuando veo a Fernando aprendiendo a ser padre, cuando escucho las risas de doña Lupita en la cocina, cuando don Roberto viene a jugar dominó los viernes, entiendo que hice más que donar una casa. Planté semillas de dignidad, de respeto, de amor verdadero, y esas semillas están empezando a florecer. Mi nombre es Aldo Iván Vargas, tengo 59 años. Ya no soy dueño de mi casa, pero soy dueño de algo mucho más valioso. Mi dignidad, mi paz interior, y una familia que está aprendiendo, poco a poco, lo que realmente significa amar. Y eso no tiene precio. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela. Hay muchos ancianos ahí afuera siendo maltratados por sus propias familias. Hay muchos hijos que no entienden el valor del sacrificio paternal hasta que es demasiado tarde. No olvides suscribirte al canal para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre la familia, el respeto y la dignidad. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Aldo hizo lo correcto? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Y recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que dejamos como herencia material, sino en los valores y la dignidad que transmitimos. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.